Muy buenos días, queridas mujeres. Nos encontramos en el segundo día de este foro regional para el fortalecimiento del liderazgo de las mujeres de esta región. Y hoy tenemos en esta conferencia a Laura Aragón. Laura Aragón es licenciada en Ciencias Políticas por el Tecnológico de Monterrey y por el Sciences Po de París, maestra en Administración Pública por École Nationale of Administration en Francia y cuenta con una segunda maestría en Gerencia de Organizaciones por la Escuela de Negocios de Notre Dame. Ha sido funcionaria pública en la Secretaría de Gobernación, desarrolló el modelo y la política de centros de justicia para las mujeres, también implementó exitosamente programas de formación sobre género y derechos humanos para operadores de justicia en cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana. Ha sido consultora principal en género para la Organización de Estados Americanos, ONU Mujeres y diversos programas de USAID. En el ámbito electoral ha sido consejera del Instituto Estatal de Chihuahua, desde donde organizó la primera reunión de mujeres candidatas de todos los partidos para impulsar una agenda política común. También trabajó como funcionaria del entonces Instituto Federal Electoral en la Dirección Ejecutiva de Servicios Profesional Electoral. Sus publicaciones como especialista en género incluyen un libro que fue escrito a solicitud del Tribunal Electoral sobre las cuotas de género. Laura ha trabajado también con reconocidas organizaciones de derechos humanos de México, como Tlachinolan, Justicia para Nuestras Hijas y el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres. Su investigación sobre acceso a la justicia en el sistema acusatorio ha sido premiada por la Suprema Corte de Justicia de México y Naciones Unidas. También ha recibido un premio de la UNESCO por la metodología que implementa para trabajar con jóvenes en la prevención de violencia. Desde 2012 fundó la organización Mukira, que actualmente dirige. Y está aquí para hablarnos sobre claves de liderazgo. Querida Laura, es todo tuyo el micrófono. Muchas gracias por estar aquí. Es para mí un placer estar en este foro regional. Les voy a contar cómo empecé a participar en política. El primer evento de proselitismo que hice era el de ayudar a pegar calcamonías cuando tenía 5 años. Mi madre es una activista de Chihuahua y de su mano me llevaba a pegar calcamonías y después a participar en un acto de resistencia civil pacífica en Chihuahua que atrajo la atención nacional e internacional. Era 1986. Fue un año que marcó la apertura democrática del país. 3 años después, en el 89, se reconoció por primera vez el triunfo de la oposición en Baja California. Así empecé en la política. A mí se me quitaron las ganas de pegar calcamonías hasta la fecha, pero la semilla quedó ahí. Y hace justamente 10 años, en 2007, el Instituto Estatal Electoral abrió una convocatoria donde llamaba a ciudadanos y a ciudadanas a ser parte del Consejo Electoral de la Asamblea Municipal. Entonces, yo me emocioné muchísimo. Imagínense, había estudiado ciencias políticas, administración pública, era el trabajo de mis sueños. Cuando les platiqué a mis amigas, me acuerdo todavía el bullying que me hicieron, de qué quería hacer yo en el ámbito electoral, era algo muy aburrido y totalmente adultocéntrico. Y eso sigue siendo hasta la fecha uno de los retos que tenemos. Aquí, de acuerdo a los últimos datos censales que publicó el INE, en las elecciones de 2015 ustedes pueden ver la participación electoral por edad. ¿Cuál es el grupo que menos participa? Justamente entre 20 y 29 años. Es decir, de 3 jóvenes que tienen la posibilidad de votar, solamente uno de ellos o una de ellas vota en las últimas elecciones. Esto nos habla de que la política y el ámbito electoral no es solamente meramente de hombres, sino también adultocéntrico. Es así entonces, cuando yo tenía 26 años de edad, en contra de mis amigas, pero muy entusiasmada, apliqué a ser parte del Instituto Estatal Electoral y fui electa como consejera para la Asamblea Municipal. Nuestro primer evento fue el de organizar una rueda de prensa para informar a la ciudadanía qué es lo que hacíamos los consejeros y consejeras electorales, ¿no? Y me acuerdo muy bien, como si fuera ayer, porque era el primer evento donde yo participaría en una rueda de prensa y fui a comprar un vestido.
a una tienda, un vestido formal, muy parecido al que traigo ahora, negro hasta la rodilla. Llegué al evento muy entusiasmada y cuando llegué, en la puerta había un funcionario electoral y me vio y se le iluminó la cara y me dijo: la edecán, ¿verdad? La estábamos esperando. Y le dije: no, no soy la edecán, voy a hablar en el podio, ahí está mi nombre, ¿no? Y ahí venía. Pero para él, una mujer joven, vestida de manera formal, en un evento político electoral, ¿quién era? La edecán, ¿no? Ese trauma me quedó por mucho tiempo. Les confieso que luego trabajé en la Secretaría de Gobernación y en el gobierno de la Ciudad de México, y luego soy joven, pero además me veo más joven de lo que soy. Y entonces cuando iba a las reuniones importantes, todos los directores eran hombres y yo siempre llegaba 10 minutos antes y me sentaba en la mesa para que no fueran a pensar y a pedirme el café. Entonces que me dijeran tráigame. Entonces yo me sentaba en la mesa ahí para que entendieran que yo iba a ser parte de la negociación y que iban a negociar conmigo. Y bueno, después de esta experiencia en el Instituto Estatal Electoral, fui a trabajar al entonces IFE y tuve la fortuna de que hubo una convocatoria abierta nacional que implicó una serie de exámenes y entrevistas telefónicas, y en donde no me pidieron en mi currículum que agregara ni una fotografía, ni mi estado civil, ni mi edad. Estos factores que juegan muchas veces en contra de las mujeres. Fue así como me reclutaron en el IFE, sin nunca haberme conocido físicamente, solamente por una serie de exámenes y entrevistas telefónicas y demás. Decía, un equipo muy profesional. Entré a trabajar en la dirección ejecutiva del Servicio Profesional Electoral, pero todavía recuerdo cuando platiqué con el director ejecutivo, que al final me dice, mucho gusto y demás y todo eso, y me dice: oye, Laura, ¿y qué dijeron tus papás de que te viniste sola a la Ciudad de México? ¿No? De que te viniste sola. Una pregunta que muy probablemente no le hubieran dicho a un hombre, y una pregunta que 10 años después me siguen diciendo cuando voy a un restaurante, cuando voy a un bar, aunque vayamos 8 amigas, ¿no? Nos sentamos todas en la mesa del restaurante y voltean y me dice el mesero: ¿vienen solas? No, no venimos solas, somos 18 mujeres, ¿no? Pero si no venimos acompañadas de un hombre, entonces venimos solas. Entonces, les cuento esto porque desafortunadamente todavía estos prejuicios siguen vigentes y todavía en el ámbito electoral a las mujeres se nos sigue asociando en el imaginario colectivo con ciertos prejuicios. Vamos a ver, hace 5 días para esta conferencia hice una búsqueda en Internet, porque finalmente ahora Internet es la manera en la que muchos consumimos información. Y entonces lo que yo busqué fue Candidatos México, hace 5 días en Google, ¿no? Y además Google tiene un mecanismo que asocia los diferentes términos de acuerdo a las búsquedas de las personas. Entonces, cuando ustedes buscan Candidatos México, les aparecen quiénes son los candidatos independientes y luego las preguntas más comunes que la gente hace. ¿Cuáles fueron las últimas elecciones? ¿Cuándo son las elecciones de 2018? ¿Cuándo serán las elecciones para presidente de México? Y las primeras 4 artículos que nos aparecen ahí, ustedes los pueden ver en pantalla. ¿Quién ganará la presidencia? Y la liga, por supuesto, a Wikipedia, la enciclopedia virtual más grande del mundo, elecciones federales en México. Y una serie de imágenes de varios candidatos y algunas candidatas. ¿Qué creen ustedes que serían los resultados si en lugar de cambiar la O ponemos A, Candidatas México? Candidatas México, el primer artículo, 5 candidatas a la presidencia de México, y de ahí la liga Wikipedia, pero no de las elecciones presidenciales, sino de Miss México 2018. Y nos dice además que México no está entre las favoritas a Miss Universo. Como si las candidatas
mujeres que importaran en la actualidad únicamente fueran las candidatas de belleza, ¿no? Entonces, esto está asociando ciertos patrones de belleza y nos dice que lo que se valora en las mujeres es su belleza y su cuerpo, ¿no? A diferencia de los hombres. Tenemos aquí también otro ejemplo, no solo porque ustedes me dirán, bueno, Laura, tal vez esa búsqueda la hiciste hace 5 días y a lo mejor el concurso de Miss Universo, no sé, estaba muy vigente en los medios, pero cuando las mujeres acceden al poder, no solo cuando son candidatas, sino cuando ya acceden, sufren un trato desigual. Y aquí tenemos en la revista de Proceso, en la portada de 3 hombres, poderosos, más allá de lo que creamos de manera personal de cada uno de ellos. Esta misma revista, 3 meses después, ese mismo año, reunió en su portada a 3 mujeres poderosas, a 3 líderes. Aquí el título que le da Proceso es Juegos de Poder. Vamos a ver el título que le da a las mujeres. El argüente. ¿Sí? Bien. Esto nos indica las barreras, es un ejemplo de las barreras que enfrentamos las mujeres para ejercer el poder, las barreras socioculturales en un sistema patriarcal. Y en esta conferencia les quiero hablar de 4 herramientas que podemos utilizar para revertir esas barreras. ¿Sí? Voy a empezar con este pequeño cuadrito, este diagrama que he elaborado yo para ejemplificar. Entonces tenemos ahí el poder y tenemos cuatro recursos: colaboración, normas, organización, acceso y uso de recursos. Voy a empezar hablando de la colaboración o las alianzas y ejemplificando cómo desde Chihuahua y desde Muquira hemos utilizado las alianzas y hemos obtenido una mirada internacional para poder impactar en lo local. A mí me gusta llamarle mirar hacia el exterior para poder impactar en lo local. Y siendo de Chihuahua, por supuesto que no puedo omitir hablar de la lucha de muchísimas mujeres, organizaciones académicas y madres que convirtieron el tema de las muertes de Juárez en lo que ahora conocemos como el feminicidio, ¿no? Y que atrajeron la atención nacional e internacional. Bueno, aquí está una foto de un predio que se llama Campo Algodonero, que es donde encontraron 8 cuerpos de jovencitas, niñas, asesinados, muchos de ellos con señales de tortura sexual. Pero a nivel local, así como a las compañeras de Sonora, que el Instituto Estatal Electoral a veces, o bueno, el organismo político electoral a veces no las escucha y se niega a emitir los lineamientos sobre paridad, así también en Chihuahua las autoridades locales nos ignoraban a las madres, a las organizaciones y demás, y se negaban a reunirse con ellas. ¿Qué fue entonces lo que hicimos? Llevamos esta experiencia, documentamos lo que estaba sucediendo e hicimos alianzas a nivel internacional. Y a mí me tocó en noviembre de 2003, hace 14 años ya, participar en Washington en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la OEA, en la primera audiencia donde se habló sobre los feminicidios en representación de una organización que cofundé, que se llama Justicia para Nuestras Hijas. Y si el procurador de Chihuahua no nos recibía entonces en Palacio de Gobierno, cuando la OEA lo llamó a cuentas, ahí sí no le quedó otra alternativa más que sentarse en la mesa. Y ahí, sentado en la mesa, ante un organismo internacional, sucedió la primera audiencia donde explicábamos qué era lo que estaba pasando con el tema de las desapariciones y los asesinatos de mujeres por razones de género en Chihuahua.
Y bueno, a eso este es un ejemplo de una lucha de muchísimos años, de legisladoras, de académicas y demás, que culminó con una sentencia emblemática en la región, que es la sentencia de Campo Algodonero, que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es el máximo tribunal de las Américas y en donde reconoce el tema de la discriminación. Y de manera coincidente me tocó a mí después, desde la Secretaría de Gobernación, implementar una parte de esta sentencia, encargarme de la parte de la reparación del daño y también de hacer un programa de formación para funcionarios y funcionarias del estado de Chihuahua para justamente revertir toda esta discriminación que fue en parte responsable de que estas jóvenes mujeres murieran. Porque cuando las madres llegaron a denunciar que sus hijas habían desaparecido, no investigaron y les dijeron, señora, de seguro su hijo se fue con el novio, ¿no? Porque finalmente eran mujeres pobres, indígenas y jóvenes. Entonces, bueno, este es un ejemplo de cómo las alianzas internacionales y nacionales pueden influir para poder tener un cambio a nivel local. Les voy a compartir otro ejemplo que desde Mukira nosotros acompañamos hace 3 años. Es el caso de Yakiri Rubio. Jackie es una joven de 21 años que iba caminando a las 8:30 de la noche a ver a su pareja, mujer, a encontrarse con ella en la Ciudad de México. Cuando Jackie va caminando, 2 tipos en una motocicleta le empiezan a decir cosas, le empiezan a acosar, así como nos acosan cada vez que salimos las mujeres a las calles. Ella los ignora, pero luego ellos por la fuerza la toman y la llevan a un hotel donde la violan, donde la torturan sexualmente. Uno de los agresores se va y con el mismo cuchillo que el tipo le estaba apuñalando, ella logra defenderse y lo hiere. El tipo sale del hospital, del motel sale del motel, se va a su casa y ahí en su casa pierde la vida. Jackie sale del hotel y va a pedir ayuda a las autoridades, sale todavía semidesnuda, ensangrentada, y cuando va a pedir ayuda a las autoridades en la Ciudad de México y les cuenta lo que pasó, la llevan al Ministerio Público y la encarcelan, ¿no? Y los padres de Jackie, Marín y José Luis, nos buscan a Mukira y nos piden ayuda y les ayudamos a hacer la incidencia política y de comunicación. En ese entonces, el caso de Jackie era un caso, como muchos más que deben de existir, de mujeres injustamente encarceladas, pero en un caso de nota roja, ¿no? Un caso de nota roja donde Jackie se había vengado de su supuesta pareja porque la prostituía, eso decía la nota roja. Y la historia de Jackie no era escuchada por los medios locales ni por los medios nacionales. Entonces, con la autorización de los padres de Jackie, utilizamos una plataforma tecnológica, electrónica, que ustedes tal vez han escuchado, que se llama change.org, e hicimos una petición para dar a conocer lo que sucedía. Y empieza, mi nombre es José Luis, soy padre de Jackie, a mi hija la encarcelaron por defenderse de una violación. Y esa plataforma, a los 2 días, me llama por teléfono Paula Chauza, que es una reportera del País, y me dice, vimos esta petición en la página de Mukira, me habla por teléfono, ¿podemos entrevistar a los papás de Jackie? Y le digo, por supuesto que sí, les hablo, José Luis, Marina, los van a entrevistar, el País, bla, bla, bla. Y bueno, las entrevista Paula y sale la nota en el País, en el periódico de España. Y a partir de ahí, los medios locales y nacionales nos empezaron a buscar y ahora sí querían escuchar la historia de Jackie. Y después del País también me llamaron de CNN y me entrevistaron en CNN para contar lo que sucedía. Pero este es un ejemplo de cómo a veces cuando se nos cierran las puertas a nivel local, podemos utilizar organismos internacionales, alianzas, para hacer eco de nuestra voz,
más allá de lo local y poder con ello influenciar lo que está pasando a nivel local. Entonces, para nosotros el artículo del País cambió por completo la discusión, porque ya el caso de Jackie ya no era una nota roja de un periódico, de uno de estos periódicos amarillistas, además, sino era un tema ya de derechos humanos de las mujeres que habíamos posicionado en la agenda nacional, donde me habían entrevistado de CNN Internacional. Entonces, de repente, ya ahora sí, el subsecretario de Gobierno me estaba hablando por teléfono a mi celular y querían ver qué es lo que estaba sucediendo, ¿no? Entonces, Jackie, bueno, aquí está unas fotografías. Estas de la derecha son las fotografías de Jackie en el Ministerio Público, donde llega ahí, obviamente todavía con las marcas de las heridas que tenía. Y la foto de la derecha es el día que Jackie sale de la cárcel, abrazada por los papás, y finalmente se le reconoce el derecho a la legítima defensa. Y Jackie estuvo en la cárcel 3 meses, pero logró salir. Y luego también, entre paréntesis, hicimos una campaña gracias también utilizando las redes sociales, cuando nos dimos cuenta que ella no iba a salir para Navidad, que iba a tener que pasar Navidad ahí, y mucha gente nos preguntaba, ¿qué podemos hacer para ayudar? ¿Qué podemos hacer para ayudar? Entonces hicimos una campaña que se llamaba 1000 cartas para Jackie. Y abrimos un correo electrónico y les pedimos a la gente que le escribieran correos, que le escribieran cartas, poemas, canciones, lo que quisieran, y luego el día de Navidad se las imprimimos y se las llevamos. Y ese fue su regalo de Navidad. Entonces, estos dos son ejemplos de cómo la colaboración y las alianzas sí pueden transformar a nivel local y cómo podemos hacer eco de nuestra voz. Bien, el otro recurso que tenemos nosotras al alcance son las normas, ¿no? Y ayer hablábamos de una serie de tratados internacionales, ¿recuerdan? ¿Cuáles son? CEDAW, Belém do Pará, exactamente. En 2010, el Tribunal Electoral me pidió que analizara una sentencia. El Tribunal Electoral tiene una práctica que yo celebro mucho de transparencia, en donde le pide a ciudadanos y ciudadanas que lean una sentencia y que la comenten. Había una sentencia sobre cuotas electorales y en esa época me pidieron a mí, oye, tenemos una sentencia sobre cuotas electorales, puedes analizarla y comentarla, y luego se hace un libro que está en electrónico y ustedes pueden descargar además. En esa época el caso era sobre una mujer, una política del PRD, que ella argumentaba que se le había violado sus derechos político-electorales porque en lugar de ser propietaria, como representante del partido propietaria ante el órgano electoral, la habían puesto como suplente, ¿no? Aquí lo interesante, lo que quiero rescatar es que el Tribunal Estatal Electoral de Guerrero menciona que la CEDAW no es aplicable. Ella cita la CEDAW y dice el Tribunal Electoral, no, eso no aplica. Eso lo hicieron en el 2010, pero en el 2011 la reforma constitucional, de lo que tanto hablan las abogadas y los abogados, lo que significa es que los tratados internacionales, o sea, la CEDAW y Belém do Pará, ya no es un asunto que vemos solamente las mujeres o quienes nos interesamos en los derechos de las mujeres, sino que está a rango constitucional. O sea, ya nunca más un tribunal puede decir que la CEDAW o que Belém do Pará no aplica, ¿sí? Y esto finalmente son instrumentos muy importantes que tenemos nosotros para poder en los tribunales argumentar con perspectiva de género y argumentar desde los derechos humanos de las mujeres. Por eso es importante que nos apropiemos de estos mecanismos que tenemos, de las normas, de los protocolos que hay. Hay una ley modelo de violencia política que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, está el protocolo, o sea, todos estos recursos internacionales que ya están ahí, que podemos descargar para poder utilizarlos a nuestro favor. Tenemos un marco internacional de los derechos humanos de las mujeres único y hay que apropiarnos y utilizarlos.
Ese es el otro recurso importante que considero con el que contamos. El tercero tiene que ver con el acceso y uso de los recursos. Bueno, los recursos económicos primero. Hablábamos también ayer que todos los partidos políticos están obligados a destinar 3% de su presupuesto para capacitación ¿de quién? Para capacitación de las mujeres, ¿sí? Y ustedes pueden descargar, el INE tiene una unidad técnica de igualdad que las invito a que la visiten, y ahí tiene los programas de trabajo de cada uno de los partidos políticos y en qué van a destinar este 3% de los presupuestos. Y hay que preguntarnos, ¿quién está decidiendo dentro de nuestros organismos políticos cómo se usan estos recursos, que son recursos millonarios? ¿Quién está decidiendo a qué se van? Y cómo estos recursos toman o no las necesidades y los intereses que tenemos las mujeres de capacitación, ¿no? ¿Cómo responden a lo que nosotras necesitamos y queremos sobre el tema de capacitación? Para que lo revisen, porque no les vaya a pasar como lo hizo el Verde Ecologista, que destinó el dinero para delantales. Antes era el 2%, el 2% de su presupuesto. Tenemos además otras modalidades de obtener recursos económicos innovadoras, que es la parte del crowdfunding. El crowdfunding no es más que una manera en la que a través del internet y de la tecnología se puede hacer como una especie de colecta de diferentes personas. Entonces normalmente uno pone su historia ahí, yo quiero ser candidata, o normalmente es por un proyecto, ¿sí? Y le pide a la ciudadanía que done. Entonces en nuestra legislación el Instituto Nacional Electoral sí permite contribuciones personales. Entonces podemos también utilizar maneras creativas para poder obtener recursos. Y de manera muy interesante, una última evaluación que hicieron sobre estas estrategias de recaudación de fondos a través del internet señala que las mujeres son mucho más, las historias de mujeres recaudan mucho más fondos que las de los hombres. Ahí se los dejo. Otros recursos que tenemos son los recursos tecnológicos. Y los recursos tecnológicos me gusta porque a veces no necesitamos intermediarios, ¿no? Muchas veces en nuestras organizaciones políticas nos enfrentamos con que necesitamos negociar con intermediarios, pero los recursos tecnológicos los tenemos a la mano. Y nosotras en Mukira lo que hicimos fue una editatona y que hacemos desde el año 2015. La editatona les voy a contar de qué se trata. La editatona es un maratón colectivo en donde enseñamos a mujeres de todas las edades, pero mayoritariamente jóvenes, a codificar, es decir, a escribir artículos para Wikipedia, a hacer biografías de otras mujeres, porque de los artículos que están en Wikipedia, solamente el 10% están escritos por mujeres, ¿sí? El 90% de todos los artículos en Wikipedia están escritos por hombres. Y en el ámbito político, ¿por qué esto es importante? Bueno, pues así como hablábamos en el lenguaje incluyente de lo que no se nombra no existe, en la actualidad lo que no está en internet, lo que no está en las tecnologías, lo que no está en Wikipedia disponible, lo primero que hace mucha gente cuando oye el nombre de un candidato o de una candidata es buscarlo, es googlear. ¿Y dónde están sus biografías? ¿Dónde están las biografías de las mujeres científicas, de las mujeres políticas, de las mujeres defensoras de derechos humanos, ¿no? Entonces nuestra tarea es, por una parte, cerrar la brecha digital que todavía existe, es decir, capacitar a más mujeres para que aprendan a codificar Wikipedia, pero también incrementar el número de mujeres en Wikipedia, en esta enciclopedia. Entonces el primer ejercicio lo hicimos en la Ciudad de México y subimos cerca de 30 biografías de mujeres, entre ellos la portera de la selección nacional, que no tenía un artículo de Wikipedia, y me sigue sorprendiendo porque cualquier futbolista de segunda, no de segunda, sino de segunda división,
cualquier futbolista de segunda división tiene su biografía de Wikipedia, ya es conocido. Y Anjoli, la portera de la selección nacional mexicana, no tenía una biografía. Es decir, en el mundo de las redes tecnológicos no existía. No existía. Y el segundo Editatona lo hicimos en Chihuahua. Y lo hicimos sobre mujeres de Chihuahua. Y también Chihuahua es el único estado, si no me equivoco, que tiene ahora un gobierno paritario, es decir, la mitad de las secretarias de estado son mujeres. ¿Y cuántas de ellas creen que tenían biografías en Wikipedia? Ninguna. Entonces lo que hicimos fue que cada secretaría mandó a una persona, y desde ahora las mujeres que son políticas en Chihuahua ya tienen su biografía. Entonces este es un ejemplo de cómo podemos visibilizar a las mujeres y de la importancia de que nuestras historias, biografías y plan de trabajo esté ahí en biografías. ¿Y saben cuánto cuesta subir un artículo a Wikipedia? Nada. Sí, al final es definitivamente, qué bueno que lo mencionas, porque nosotras no es que supiéramos cómo escribir, sino que hicimos una alianza con Wikimedia, que es la fundación de Wikipedia. Entonces, las chavas de Wikimedia nos enseñaron a editar y enseñaron a otras mujeres, porque debe tener una serie de características los artículos, porque si no los revisan y si no la propia Wikipedia los baja. Si ven que es un artículo que está tendencioso y demás, los bajos. Hay un control que ejerce Wikipedia y una serie de requisitos que se deben de tener y que nosotros aprendimos con la alianza con Wikimedia. Entonces les quiero pasar un video de 2 minutos contándoles un poco la experiencia de la Editatona. ¿Vale? El 1 de agosto realizamos un evento llamado Editatona, de edición masiva de Wikipedia, para, por una parte, incrementar el número de editoras en Wikipedia, en la enciclopedia global, y por otra parte también lograr que más mexicanas talentosas estuvieran en esta enciclopedia. De 10 editores de Wikipedia, solamente una es mujer. Y por eso era pertinente el proyecto de Mukira, porque ellas tratan el tema de la violencia de género y trabajan con jóvenes, desarrollan todo el proyecto con jóvenes, y eso es justo lo que UNESCO está tratando de apoyar. Logramos subir 40 nuevos artículos de mexicanas talentosas, deportistas, científicas, artistas, activistas, entre ellas, por ejemplo, la portera de la selección nacional, activistas como Yakiri Rubio. Pues fui víctima de un intento de feminicidio, de una agresión sexual, y pues se puede decir que soy una sobreviviente. Pues me parece algo importante, una buena iniciativa, una forma de socializar y de informarse. Es no esperar a que alguien más actúe, es tomar en sus propias manos una forma de hacerlo sana, que empodere a las mujeres. Pues estoy muy contenta de haber podido participar en esta Editatona de Wikipedia, para que haya más mujeres y se visibilice el trabajo y logros de tantas mujeres exitosas que tenemos en México y en el mundo. La verdad, la labor es importante, lo que hacen es importante, veo que tienen muy buena convocatoria y es simplemente felicitarlas y que continúen haciendo todo este maravilloso trabajo que están haciendo. Entonces a nosotras nos encanta pues que haya este tipo de iniciativas que se multiplican y que vamos a seguir haciendo. Es algo que no se había hecho y creo que este tipo de ejercicios ayudan mucho, y que las mujeres pues lo van a agradecer, y la sociedad en general, porque van a conocer muchas de las mujeres que seguramente no conocían antes. Y bueno, ahí tenemos las fotos de la Editatona que hicimos este año, donde participó Sofía de Chihuahua, que está aquí, que ella es una editora profesional de Wikipedia. Y aquí están un par de fotos. Si podemos regresar a la presentación. El otro ejemplo del uso de recursos tecnológicos
es el que han utilizado el grupo de jóvenes que apoya de Wikipolítica. Y aquí está también Susana, la coordinadora de comunicación de Pedro Kumamoto, ahora aspirante a candidata a diputada, que ella, con su liderazgo y de la mano de otras compañeras y compañeras, hicieron esta campaña extraordinaria que se llama Sin voto no hay dinero, y ustedes tal vez conocieron, ¿no? Esta campaña extraordinaria de Sin voto no hay dinero, utilizando un lenguaje sencillo, utilizando gráficos muy creativos y muy llamativos visualmente, pero además de ahí salió una plataforma que hizo una pareja de jóvenes que se llama ¿Quién me representa? ¿Sí? ¿Quién me representa? Es una plataforma donde ustedes ponen su dirección y de ahí en automático sale quiénes son sus diputados o diputadas, sus senadores o senadores y los teléfonos y el contacto. Esta plataforma no existía, ni el INE, ni nadie más había hecho esta plataforma y la hizo un grupo de jóvenes inspirados por esta campaña, Sin voto no hay dinero. Es una plataforma gratuita que se hizo de manera gratuita y que está accesible para todos y para todas. Y en Chihuahua, el grupo de Wikipolítica que Mukira impulsa, porque nosotros trabajamos con redes de jóvenes, hicieron la adaptación de esta plataforma para el estado de Chihuahua. Entonces, bueno, este es un ejemplo de cómo los recursos tecnológicos se pueden utilizar de manera muy creativa, a muy bajo costo, para poder potenciar el liderazgo de las mujeres, para poder impulsar nuestras causas, para poder influenciar en la política. Bien, el último de los recursos del que les quiero hablar es la organización, ¿sí? Es decir, el componente organizacional. Aquí tenemos la afiliación a partidos políticos por sexo para 2017, en porcentaje. Ustedes pueden ver que todos los partidos políticos, absolutamente todos, a excepción de uno de ellos que tiene prácticamente el mismo número de mujeres afiliadas que de hombres, ¿qué es lo que ven ahí? Hay más mujeres o mucho más mujeres afiliadas a los partidos políticos, ¿sí? Para todos ellos, ¿no? Y uno, bueno, es paridad. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces las mujeres, yo creo que los datos son muy, muy importantes para desmitificar eso de que a las mujeres no nos interesa la política. A ver, vayámonos a los datos, vayámonos a las estadísticas y vayamos a lo que publique el INE. Primero, hay más funcionarias de casillas que hombres. Segundo, hay más mujeres afiliadas a los partidos políticos que hombres. Tercero, de acuerdo a los últimos datos censales publicados por el INE, las mujeres votaron en las últimas elecciones 8 puntos porcentuales más que los hombres. Entonces, si las mujeres participamos más en los partidos políticos, votamos más en mayor proporción, somos funcionarias de casillas, significa que estamos haciendo el trabajo, pero estamos haciendo el trabajo tal vez para impulsar otros liderazgos o un trabajo que no está siendo reconocido. Entonces, que no nos vengan a decir nunca más que las mujeres no nos interesa la política, ¿sí? O que no saben dónde van a encontrar mujeres. Porque aquí estamos. O la parte de las capacidades, porque América Latina desde hace ya una década que alcanzó la paridad en educación. A lo mejor se las creo hace 70 años, ¿no? Donde efectivamente había una discrepancia en la parte de educación. Pero mujeres y hombres se gradúan por igual de la universidad y nuestra participación política está ahí. Entonces aquí estamos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede entonces al interior de los partidos? Una herramienta útil que podemos utilizar es un diagnóstico de cultura organizacional con perspectiva de género. Tiene un nombre largo, les voy a decir de qué se trata esto. De lo que se trata es identificar de qué está construido el techo de cristal, ¿sí? O es decir, cuáles son las prácticas,
al interior del partido, cómo se está usando y distribuyendo el tiempo y los espacios que están impidiendo que las mujeres lleguemos a los puestos de liderazgo. Porque ahí estamos y estamos haciendo el trabajo. ¿Cómo se distribuye el trabajo? ¿Qué tipo de trabajo hacen los hombres y qué tipo de trabajo hacen las mujeres? ¿No? ¿Cómo se vive el hostigamiento sexual al interior de nuestras agrupaciones políticas de manera diferenciada, hombres y mujeres? ¿No? ¿Qué comentarios recibimos? ¿Cuándo son las reuniones? ¿A qué horas son? Eso importa mucho, porque ya veíamos que las mujeres tenemos y los hombres por los roles diferentes barreras. Si las reuniones para la decisión de quién va a ser candidato es a las 5 de la tarde, pues tal vez va a ser más difícil para ciertas personas acudir a las 5, pero si además a las 10 de la noche se les ocurre ir a continuarla en un bar, ¿no? O si al final las decisiones sobre quiénes van a ser las candidatas se deciden en un table dance o en una fiesta donde las mujeres no somos invitadas. Entonces, eso es importante, tener un diagnóstico de cultura organizacional con perspectiva de género que se realiza con una batería de preguntas en donde de manera anónima contestan hombres y mujeres cómo se sienten con respecto a diferentes cuestiones, ¿no? El trabajo me permite, por ejemplo, tener suficiente tiempo con la familia y una serie de cuestiones. Es también un recurso que nosotros hemos desarrollado en Muki de muy bajo costo, que ustedes pueden implementar. O sea, piensen en las preguntas, ¿qué está haciendo que las mujeres no participemos? Y además ahí es muy importante también, nosotras como mujeres, cuando organicemos algo, un plan de trabajo, pensar en la diversidad de las mujeres, porque no todas las mujeres no somos un grupo homogéneo, ¿verdad? Entonces, así como tal vez también a nosotras nos están excluyendo, tal vez sin saberlo, nosotras también podríamos estar excluyendo a otras mujeres. ¿Qué lenguaje utilizamos para darle la bienvenida y para incluir a jóvenes? O para incluir a otro tipo de mujeres, o a mujeres indígenas o a personas discapacitadas. Entonces hay esta serie de preguntas sobre el uso y acceso a recursos que es importante hacernos. ¿Cuál es la división de trabajo al interior de mi organización política? ¿Cómo podrían los hombres o mujeres interpretar las nuevas experiencias de forma diferente en función de su género, de su edad, de su etnicidad? Una compañera me decía ayer, yo creo que yo he sido más discriminada por ser joven que por ser mujer, me compartía, ¿sí? ¿Qué tipo de calificaciones podrían excluir a los hombres o a las mujeres en determinados puestos? Entonces, este es un diagnóstico de cultura organizacional que podemos nosotros hacer. Y bueno, con esto terminaría para dar unos 5 minutos para poder conversar, diciendo que creo que nos ha quedado claro en estos días de plática que las mujeres enfrentamos obstáculos adicionales a los que enfrentan los hombres, enfrentamos una serie de barreras económicas, culturales, patriarcales, pero también me parece que ser mujer no es una desventaja, porque tenemos una serie de recursos que está a nuestro alcance y que podemos utilizar. Tenemos ahí las normas. Tenemos, por ejemplo, la ley de la paridad. Ustedes saben que México, de 189 países que analizaron, México ocupa el lugar número 8. Estamos en el top 10 de la representación de mujeres en el Congreso. De 189 países, México es el lugar número 8, con 42%. ¿Sí? Entonces, las mujeres estamos en esos órganos de decisión, no en todos, por supuesto que falta, pero tenemos la ley de la paridad, tenemos normas internacionales, tenemos el acceso nosotras a ciertos recursos tecnológicos y ya de nosotras dependerá cómo los utilizamos y cómo los potenciamos. Pero yo creo que lo más importante que tenemos es que nos tenemos a nosotras. Y por eso celebro muchísimo este foro regional, porque aquí nos hemos dado cuenta que no estamos solas y que sí, el camino es difícil, pero nos tenemos a nosotras y tenemos la oportunidad inigualable en este momento de conocer a otras mujeres, de otros estados, de otros espacios de la sociedad civil, de conversar, de platicar, de compartir sueños, de aprender de nosotras. Y además tenemos una coyuntura
extraordinaria, porque así como yo les decía que nosotros buscamos aliados internacionales, en el caso de Yaquiri Rubio buscamos aliados internacionales, en el caso de los feminicidios, tenemos ahora unos aliados de una influencia y de una talla muy, muy importante que nos están dando la mano. Entonces tomémosme la palabra. Tenemos a ONU Mujeres, tenemos al Tribunal Electoral, tenemos a la colega del Tribunal Electoral que nos dijo, estamos a sus órdenes. Tenemos a líderes como Marta Tagle, ¿sí? O sea, hay una coyuntura muy importante ahora, normativa, pero también de generar alianzas, y sobre todo tenemos la oportunidad de tener este espacio que muchas veces no tenemos de conocernos, de apoyarnos y de generar esas alianzas. Yo las invito a que no nos vayamos de este foro sin intercambiar con 3 mujeres al menos nuestros datos de contacto e información, y de utilizar estas alianzas que hemos creado hoy, locales, nacionales, internacionales, institucionales, para documentar lo que nos está pasando, porque si no nos escuchan a nivel local, y para poder ampliar nuestras voces a nivel internacional y en alianza poder juntas llegar al poder y ejercer el poder, no sobre los demás, sino acceder al poder para transformar. Muchas gracias. Pues muchas gracias a Laura Aragón. Como les decía, hemos pensado mucho en estos espacios y en traer a personas como Laura. Me parece fundamental lo que está diciendo. Tenemos recursos a nuestra mano que solamente tenemos que aprender a usar, saber que están ahí y usarlos. Sabemos que este camino, o hemos analizado desde ayer, cómo tiene muchas dificultades el acceso de las mujeres a los espacios de poder real y todos los obstáculos que todos estos años hemos venido enfrentando y superando, pero que además de que este es un camino difícil, saber que contamos con recursos tan importantes que como manera ingeniosa, con creatividad, podemos usarlos, y que hoy en día nadie nos puede decir si somos o no somos, y se los decíamos ayer en algún taller. O sea, si la ley está de nuestro lado, si es nuestro derecho ser candidatas y aspirar a estar en un espacio de toma de decisiones, no esperemos a que alguien nos diga que tú puedes ser candidata. Hay que registrarse, hay que participar. Tenemos esta coyuntura de la que habla Laura, de la paridad. 3,416 cargos se van a jugar en el 18, 3,416 cargos. Multiplíquenlo por el número de partidos o coaliciones que hay en el país. Eso divídanlo a la mitad, para que hagan la cuenta. Estamos, ya saben, de mañana pueden hacer la multiplicación y la división. Bueno, esa es la cantidad de oportunidades que tenemos de contender por un cargo de elección popular. La ley está de nuestro lado. Tenemos aliados y aliadas en las instituciones electorales, y por eso quiero de manera muy especial agradecer que entre el público estén la magistrada Gabriela Eugenia del Valle, presidenta de la Sala Regional. Gracias, magistrada, por estar acá. También del magistrado Rodrigo Moreno Trujillo, presidente del Tribunal Electoral aquí en Jalisco, y Celso Valderrama, consejero presidente del Instituto Electoral de Nayarit. Desde Nayarit, porque como les digo, tenemos aliados y aliadas en las instituciones electorales, tenemos la ley de nuestro lado. Los recursos, efectivamente, ayer platicábamos, el acceso no va a ser sencillo, vamos a encontrar muchos obstáculos, pero hay que encontrar maneras novedosas de acceder a esos recursos. Pero me parece que la parte fundamental está en que nos decidamos nosotras a ejercer ese derecho, a tomar el reto que tenemos por delante, a participar juntas, a saber que nos contamos entre nosotras para hacer frente a la violencia política que estamos viviendo y que seguramente se seguirá viviendo durante los procesos electorales, pero que ya sabemos que aquí todas las que estamos nos podemos llamar y hacer grupito para defendernos entre nosotras. Bueno, creo que todavía tenemos 10 minutitos para unas preguntas. No sé si alguien tenga alguna pregunta, comentario breve para que demos chance a las demás. ¿Alguna? Aquí hay una. Ahí viene el micrófono, viene corriendo Mario, se acerca Mario. Llegó Mario. Gracias.
Bueno, principalmente sería un comentario. Creo que el tema de las alianzas es lo que nos fortalece mucho como mujeres. Yo creo bien importante de verdad que nos la creamos, que de verdad nos estemos comprometidos y con esta convicción, comprometidas pues con nosotras mismas y con nuestro género, porque vienen tiempos difíciles, porque es la primera vez que se incorporan tantas mujeres a la política, a los cargos de elección popular, a hacer campañas, a hacer imagen, y va a venir la guerra sucia. Y van a venir los desprestigios para las mujeres, y ojalá que no porque la mujer es de otro partido compartamos estas publicaciones o pues esta guerra sucia que se va a dar. Porque se ha dado siempre entre partidos políticos cuando son hombres, y se va a dar ahorita. Y espero de verdad no ver muros de mujeres políticas compartiendo lo de otras mujeres políticas negativo, al contrario. Yo creo que hay que apoyarnos, hay que impulsarnos. Y si tantas mujeres han trabajado para que nosotros estemos aquí, no nos echemos abajo nosotros esa tarea. Nada más ese comentario, gracias. ¿Alguna otra intervención? Acá. Bueno, respecto a las alianzas, me parece que sería una buena idea si desde la organización se pudiera hacer un tipo de directorio donde tengamos el acceso a nuestros correos o nuestros números telefónicos, que yo creo que no tendríamos ninguna de las que estamos aquí presentes algún inconveniente con tener esos contactos, ¿no? Porque definitivamente las alianzas de este tipo son las que nos fortalecen y las que nos ayudan a traer ideas que se han llevado a cabo con éxito en otros lugares y que definitivamente nos pueden ayudar a esas experiencias previas. Gracias, pues muchas felicidades. Creo que es un largo caminar en poco tiempo de vida, así que celebro esa gran aventura. Y proponerte, Marta, que estos foros y que esta red se consolide y continúe, porque ciertamente quizás algunas de aquí irán o iremos de candidatas, pero no todas a lo mejor vamos a ganar o van a ganar, y lo importante creo que es seguir fortaleciendo los liderazgos y consolidando las redes, sobre todo también para formar a las generaciones que vienen empujando muy fuerte. Hola, buenos días, mi nombre es Ainet Solórzano y yo tengo una pregunta para Laura respecto de lo que nos planteaban al inicio de tu ponencia respecto de la metodología que utilizas para trabajar con los jóvenes. Yo quisiera consultarte si es que está disponible, dónde la podemos revisar, porque a lo largo de estos 2 días que hemos compartido con compañeras de otros estados, se manifiesta mucho el asombro y la simpatía respecto de que haya muchas mujeres jóvenes en este foro regional. Entonces, creo que elementos como el que nos compartes, incluso si es que podamos ser voluntarias en estos esfuerzos que haces para ser también replicadoras, ¿no?, de los esfuerzos que haces a través de tu organización, pues estamos puestísimas, porque no solamente, o sea, tenemos la conciencia de que no es una cosa de buena voluntad, ¿no? Tenemos que ir preparadas todas. Y en ese sentido, si es que podemos acceder a estas herramientas, te lo agradeceríamos muchísimo. Las últimas 2 y ya le pasamos la palabra a Laura. Bueno, en lugar yo felicitar y reconocer el esfuerzo de todas las compañeras que estamos aquí presentes, invitarles a hacer una solicitud formal para que también este foro y otros más los puedan llevar a Sonora. Están todas invitadas allá, tienen su casa. Desde la Red de Mujeres en Plural reconocemos que necesitamos estar organizadas y unidas las diferentes redes para fortalecernos. De nada sirve conocer los medios legales y los tratados internacionales si no los hacemos efectivos. Es bien sabido que las mujeres somos esa parte que necesitamos unirnos y fortalecernos entre otras, independientemente de los colores y de las organizaciones, y si se refiere nada más a la violencia de género o a la violencia política, porque luego hay una división y nos tachan de feminazis o feministas radicales, ¿no? Queremos ser reconocidas, y desde la Baja hasta Tabasco queremos estar enteradas, queremos estar en la primera fila
y contar con todos los organismos, con todas las instituciones que nos puedan respaldar en un momento dado y, bueno, reconocer que esto es una plataforma muy valiosa para poder avanzar y fortalecer nuestros derechos políticos. Muchas gracias. Buenos días. Ya hemos platicado en el taller cómo hemos ido articulando redes. Ahorita que comentaban la importancia de seguir en contacto, me parece que este encuentro de cara a cara entre nosotros, de escucharnos, de vernos empáticamente también, que vivimos las mismas experiencias cuando participamos en lo político. Compartirles nada más, yo estoy en varias redes, una de ellas Mujeres en Plural, también Nosotras por la Igualdad, y hemos ido impulsando cosas que han sido de tierra y otras de aire. Entonces, compartirles la experiencia, porque creo que una cosa muy efectiva ha sido que, además de tener grupo, tengamos, sobre todo en el grupo de Nosotras por la Igualdad, lista de difusión, o cuando sale un tema crucial, hacemos grupos aparte. Porque a veces no nos vamos a ver, estamos todo el mundo en su trajín, ¿no? Pero si hay un núcleo, por ejemplo, acabamos de presentar un amicus curiae por las impugnaciones nacionales. Estuvimos de Mujeres en Plural, que somos muchísimas, solamente que fuimos 7, 8. Abrimos un grupo distinto para trabajar y articular, junto con Lupita Ramos, con Fátima López, que no sé si ya llegó. Aquí está Fátima. Fátima fue la que empezó a hacer todo el trabajo jurídico, y eso fue permitiendo que las pocas que habíamos dicho, levantado la mano y decir vamos a entrarle, estuvimos cada una aportando en ese pequeño grupo. Entonces, sugerencias, si van a hacer grupos, que haya una a la que todo el mundo tenga en la agenda, que todo el mundo tenga el teléfono de esa persona, para que ella haga una lista de difusión y les pueda avisar de manera personal, que esto es lo que yo hago con Nosotras por la Igualdad. Entonces, cuando hay algo crucial, hay veces que el grupo es tan largo y luego ponen el buenos días y cómo las quiero y estas cosas que cargan mucho el grupo, pero si hay una que tiene, que todas tengan el teléfono de ella, esa puede hacer una lista de difusión, manda el mensaje y les llega a cada una de manera personal, lo cual hace que todas estén en línea para saber qué es lo que está en ese momento en el timing. Se lo recomiendo muchísimo, y para las que son de Guadalajara, Jalisco, si quieren entrar a grupos en los que ya estamos, avísenme para que podamos hacer ese grupo grande y que además pues anoten mi teléfono y les mando por lista de difusión, porque yo por lista de difusión siempre estoy avisando lo que es así como muy puntual, para que no perdamos la sintonía, porque luego dicen, ay, es que no me enteré. Pues es que a veces falta ese estar en contacto estratégico para que la información llegue rápido. Entonces, pues si les sirve, y luego ya les paso más tips. Bueno, muchas gracias. Pues muchas gracias. Ahora sí vamos a pedir a Laura que nos dé sus comentarios. Gracias. Bueno, mi correo, porque empecé diciéndoles, mi correo es laura@mukira.org. Mukira se escribe con K. La página nuestra es mukira.org. Ahí, contestando a tu pregunta, hay una parte de la metodología que nosotras utilizamos. En Facebook estamos como Mukira México. Y sobre la metodología podemos platicar, si quieres, aquí voy a estar yo todo el día, entonces con mucho gusto podemos platicar sobre la metodología o sobre algún otro aspecto que queramos compartir. Quiero decirles que cuentan conmigo de manera personal y además con la organización, con Mukira, para acompañarlas, para compartir. Nosotros tenemos una plataforma en la que mensualmente justamente concentramos como toda la información en ciertos temas y enviamos una vez al mes a una lista de diferentes temas, por ejemplo, de jóvenes o demás. Podríamos trabajar tal vez para hacer una lista de las que estamos aquí y compartir mensualmente en el tema que nos interesa, que sería la participación política de las mujeres y la violencia. Y nosotros desde Mukira, por supuesto, podríamos contribuir a compilar esta información en conjunto, ya les estoy por Hortensia y Marta, y difundir. Y es un privilegio, de verdad, es un honor estar aquí, conocerlas, aprender de ustedes y poder caminar juntas en este camino tan tortuoso, pero también tan lleno de esperanza y de alegría. Muchas gracias por su tiempo y por estar aquí y por compartir conmigo. Pues muchas gracias. Antes de concluir esta conferencia, quiero responderles con respecto al directorio, que sin duda tenemos, de parte de la organización, tenemos los contactos de todas y la intención es
conectarlas a todas, pero ha salido de la propia iniciativa de los demás foros hacer grupos de chat, compartir sus teléfonos, incluso las que vienen de los estados que no se conocían, se han conectado ustedes mismas. O sea, que esto también no dependa solamente de la organización, sino la fortaleza de este grupo es que se conviertan ustedes en red, que ustedes se sienten identificadas, se llamen, se busquen, sepan dónde están, qué están haciendo cada una, de cada una, pues. Les vamos a compartir el directorio, pero además es bien importante que ustedes se puedan seguir comunicando y haciendo red. Y algo que me parece fundamental y me parece que es una tarea bien importante es que todas tengamos nuestra página de Wikipedia para poder verlas, y cuando ya todas ustedes sean diputadas, senadoras, se acuerden de que aquí salió la idea de que tuvieran su página. Y cuenten con nosotras para hacer un maratón colectivo de mujeres políticas, del partido, de candidatas. Podemos organizar algo juntas en los estados para hacer ese maratón de candidatas y mujeres políticas, ¿vale?